Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy y estoy súper emocionada de estar hoy con ustedes. Como siempre, espero que estén teniendo un día fantástico y que este vídeo les traiga un poquito más de alegría. Hoy, chicos, vamos a sumergirnos en uno de los temas más candentes y emocionantes del mundo de las series turcas, el amor en la vida real entre las estrellas. Y específicamente vamos a hablar de la pareja que está en boca de todos, que nos tiene con el corazón en un puño y que nos hace soñar despiertos: Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. ¿Están listos para desentrañar los misterios, los rumores, las pruebas y todo lo que rodea a esta pareja que surgió de la exitosísima serie Yalan? Así que prepárense para un viaje lleno de romance, drama y mucha información jugosa. Vamos a analizarlo todo. Pero antes de empezar, no puedo dejar de recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Y ahora sí, comencemos con el chismecito. La historia de Mert y Afra es, para muchos, una verdadera historia de amor de cuento de hadas que trascendió la pantalla. Se conocieron, por supuesto, en el set de Yalan, donde interpretan a Ferit y Seyran, una pareja que desde el principio nos enganchó a todos con su química y sus idas y venidas. La serie, como ya saben, fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo, incluyendo, por supuesto, los países de habla hispana. El romance entre sus personajes era palpable, vibrante, lleno de pasión y, por supuesto, con muchos momentos dramáticos que nos hacían querer más. Pero, ¿cómo fue que esa chispa que veíamos en la televisión se trasladó a la vida real? Bueno, los rumores comenzaron a surgir casi desde el inicio de las grabaciones de Yalan. La serie, que narra la historia de Ferit Koran, un joven heredero de una poderosa familia, y Seyran Al, una joven de carácter fuerte proveniente de una familia tradicional, se convirtió rápidamente en un fenómeno. La trama, llena de intrigas familiares, conflictos culturales y, por supuesto, un amor apasionado, cautivó a la audiencia. La dinámica entre Ferit y Seyran, interpretados por Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, respectivamente, fue el corazón de la serie. La química entre ellos era innegable y los fanáticos no tardaron en notar las chispas que saltaban entre los dos actores, incluso fuera de las escenas. Los fans, como buenos detectives, comenzaron a notar detalles que parecían confirmar algo más que una simple relación laboral. Miradas cómplices, risas compartidas fuera del set, publicaciones en redes sociales con mensajes sospechosos, todo apuntaba a que algo estaba pasando entre Mert y Afra. La inmensa popularidad de la serie solo amplificó la curiosidad y el interés en la vida personal de sus protagonistas. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, análisis de fotografías y vídeos, y discusiones sobre la posible relación sentimental entre Mert y Afra. Y la verdad es que al principio tanto Mert como Afra fueron bastante discretos. No confirmaban ni negaban nada, lo que solo alimentaba la curiosidad y el entusiasmo de los fans. Mantenían un perfil bajo, evitando declaraciones que pudieran confirmar o desmentir los rumores. Esta discreción, lejos de apagar el fuego de la especulación, lo avivó aún más. La gente se preguntaba, ¿por qué la negación? ¿Qué estaban ocultando? ¿Era acaso algo que aún no estaban listos para hacer público? Sin embargo, con el tiempo las pruebas se fueron acumulando y se hicieron más evidentes. Fueron fotografiados juntos en varias ocasiones, disfrutando de cenas románticas, paseos por la ciudad y, ojo, hasta escapadas juntos fuera de Turquía. Estas imágenes, por supuesto, inundaron las redes sociales y las noticias de farándula. Las fotos de Mert y Afra juntos en lugares como París, Italia y otras ciudades europeas confirmaban, a los ojos de muchos, lo que ya sospechaban: estaban juntos. La prensa turca, ávida de noticias sobre esta pareja que acaparaba la atención, no tardó en hacerse eco de estas escapadas románticas. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a las celebridades, se sumaron a la ola de especulaciones y análisis sobre la relación. Los fanáticos estaban enloquecidos y, sinceramente, era imposible negar la conexión que existía entre ellos. El entusiasmo y la alegría de los fans eran palpables. Crearon cuentas de fanáticos dedicadas a la pareja, compartían fotos y vídeos, y comentaban cada uno de sus movimientos en las redes sociales. La comunidad de fans de Yalan se unió en un fervoroso apoyo a la posible relación, celebrando cada nuevo indicio de amor entre Mert y Afra.
Pero, ¿qué es lo que hace que esta relación sea tan especial? Bueno, creo que hay varios factores que han contribuido a ello. Primero, la evidente química que tienen, tanto en la pantalla como fuera de ella. Se complementan, se apoyan y parecen disfrutar mucho de la compañía del otro. La química entre Mert y Afra es algo que trasciende la actuación. Se nota una conexión genuina que va más allá de las escenas guionizadas. Las miradas, los gestos, las risas, todo indica una conexión profunda y un cariño mutuo. Segundo, el hecho de que ambos son jóvenes, talentosos y están en la cúspide de sus carreras. Esto hace que su relación sea aún más interesante y atractiva para el público. Mert Ramazan Demir, con su carisma y talento, ha conquistado a la audiencia con su interpretación de Ferit. Afra Saraoglu, por su parte, ha demostrado su versatilidad y su capacidad para transmitir emociones profundas. Ambos son reconocidos por su talento actoral y por su creciente popularidad en la industria. Y tercero, la forma en que han manejado su relación. Han sido discretos, pero a la vez auténticos. No han tratado de esconder su amor, sino que lo han vivido a su manera, sin presiones ni poses. Han mantenido una postura que les permite disfrutar de su relación sin someterse a las presiones mediáticas y a las expectativas del público. Han preferido mantener su vida personal separada de su vida profesional, lo que ha generado respeto y admiración por parte de sus seguidores. Otro detalle que me parece fundamental destacar es la relación que tienen con sus compañeros de trabajo y con el equipo de producción de Yalan. Han demostrado ser personas humildes, profesionales y muy queridas por todos. La atmósfera en el set de rodaje de Yalan era conocida por ser positiva y colaborativa, en gran parte gracias a la actitud de Mert y Afra. Esto sin duda ha contribuido a fortalecer su imagen y a generar aún más simpatía por parte del público. Y ahora hablemos de los detalles específicos que han encendido las redes sociales. Recuerdo, por ejemplo, una foto que se filtró donde se les veía abrazados en una playa, disfrutando de unas vacaciones. Fue un escándalo. Las redes explotaron con comentarios, likes y todo tipo de reacciones. Esa foto, capturada en un momento íntimo y privado, desató una ola de entusiasmo y especulaciones. Fue la confirmación, para muchos, de lo que ya sospechaban. Y luego las publicaciones que hacían en sus redes sociales, a veces con mensajes sutiles y otras veces con dedicatorias más directas. Era como un juego donde los fans intentaban descifrar qué significaba cada publicación. Los fans se volvieron expertos en analizar cada foto, cada comentario, cada me gusta y cada etiqueta. Era muy divertido ser testigo de todo eso, ¿verdad? Los seguidores se dedicaron a analizar minuciosamente cada publicación de Mert y Afra, buscando pistas sobre su relación. Los emojis, las referencias a canciones y los mensajes crípticos se convirtieron en el centro de la atención y alimentaron las especulaciones. Por supuesto, como en toda historia de amor en el ojo público, también ha habido momentos de incertidumbre y rumores de crisis. A veces se les ha visto distanciados, o han surgido noticias sobre posibles peleas. Sin embargo, hasta ahora han sabido superar esos obstáculos y fortalecer su relación. Los medios de comunicación y las redes sociales también se han hecho eco de algunos rumores de crisis, con información sobre posibles distanciamientos o desacuerdos. A pesar de estos rumores, Mert y Afra han demostrado su capacidad para superar los obstáculos y mantener una relación sólida. Creo que esto demuestra que, aunque sean figuras públicas, son personas normales, con sus problemas y sus alegrías. Y eso los hace aún más humanos y cercanos a nosotros. La capacidad de Mert y Afra para lidiar con la presión mediática y los desafíos que implica una relación en el ojo público es algo que los hace aún más admirables. Ahora hablemos de las expectativas de los fans. Todos queremos saber qué les deparará el futuro a Mert y Afra. ¿Se casarán? ¿Tendrán hijos? ¿Seguirán trabajando juntos en nuevos proyectos? Es normal que nos hagamos este tipo de preguntas. Las preguntas sobre el futuro de la pareja son inevitables. Los fans se preguntan sobre la posibilidad de una boda, la formación de una familia y los proyectos futuros. Es normal que la gente se preocupe y fantasee con el futuro de sus ídolos. Pero lo importante es respetar su privacidad y dejar que vivan su relación a su manera. Lo que sí es seguro es que pase lo que pase, siempre contarán con el apoyo de sus fans. Es importante recordar que Mert y Afra son personas y que tienen derecho a vivir sus vidas de la forma que deseen.
El respeto a su privacidad es fundamental para que puedan disfrutar de su relación sin presiones externas. Es importante mencionar que en el mundo de las series turcas, es común que surjan romances entre los actores. La convivencia en el set, las largas horas de trabajo, la intensidad de las escenas, todo esto puede generar una conexión especial entre las personas. La proximidad, la intensa convivencia y la química que se desarrolla en el set a menudo conducen a relaciones amorosas. Sin embargo, no todas estas relaciones llegan a buen puerto. Algunas terminan en desilusión, otras se mantienen en secreto y otras, como la de Mert y Afra, parecen estar destinadas a durar. La intensidad de las escenas románticas, el compañerismo y la complicidad que se forman en el set pueden ser catalizadores de un romance en la vida real. La naturaleza efímera de algunas de estas relaciones y la presión mediática pueden dificultar su desarrollo. La historia de Mert y Afra parece ser diferente, y muchos esperan que su amor perdure. Es interesante analizar cómo la prensa turca y los medios de comunicación han manejado la relación de Mert y Afra. Al principio fueron cautelosos, pero luego se dejaron llevar por el furor y la emoción de los fans. Hoy en día, son una de las parejas más mediáticas de Turquía y, por supuesto, de todo el mundo. Cada paso que dan, cada publicación que hacen, es noticia. Los medios de comunicación turcos han seguido de cerca la relación de Mert y Afra, desde las primeras especulaciones hasta la actualidad. El interés del público en su relación ha sido tal que cada aparición pública, cada foto compartida en redes sociales, y cada declaración se convierte en noticia. Y esto, sin duda, puede ser abrumador para ellos. La exposición mediática constante puede ser un desafío para cualquier pareja, y Mert y Afra no son una excepción. La presión de las cámaras, las expectativas de los fans y la curiosidad de los medios de comunicación pueden afectar la dinámica de la relación. Es importante que la pareja mantenga la calma y proteja su privacidad. Pero, volviendo a lo importante, ¿qué podemos aprender de la historia de Mert y Afra? Creo que, en primer lugar, nos demuestra que el amor puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. No importa si eres famoso o no, si eres actor o no. El amor no entiende de barreras ni de etiquetas. La historia de Mert y Afra es un recordatorio de que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. También nos enseña que para que una relación funcione, es necesario el respeto, la confianza, la complicidad y, por supuesto, el amor. La base de una relación exitosa radica en el respeto mutuo, la confianza inquebrantable y la complicidad que se construye con el tiempo. Y por último, nos recuerda que todos merecemos ser felices y que debemos luchar por nuestros sueños y por las personas que amamos. La historia de Mert y Afra es una inspiración para aquellos que creen en el amor y en la posibilidad de encontrar la felicidad. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia de amor de Mert y Afra, y que hayan aprendido un poquito más sobre esta pareja tan especial. Hemos recorrido su historia, analizado los rumores, las pruebas y todo lo que rodea a esta relación que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Hemos hablado de su química, de cómo han manejado su relación, de las expectativas de los fans y de todo lo que los hace tan especiales. Hemos explorado la historia de amor de Mert y Afra, desde los primeros rumores hasta la actualidad. Hemos analizado su química, su forma de manejar la relación, las expectativas de los fans y su impacto en la industria del entretenimiento turco. Los comentarios de los fans y los análisis de sus interacciones en redes sociales nos han permitido entender mejor su conexión. Muchas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Mert y Afra son una pareja perfecta? ¿Cuál es su momento favorito de ellos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. ¿Creen en el futuro de Mert y Afra? ¿Qué esperan para la pareja en los próximos años? ¿Cuáles son sus momentos favoritos de Ferit y Seyran en Yalan? Compartan sus opiniones en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.